Muy buenas noches y buenos días y buenas tardes para los que nos van a ver desde la transmisión de YouTube. Mi nombre es Hugo Martínez y en representación de PMI, capítulo República Dominicana, pues me complace en esta noche darle la bienvenida y presentarle el webinar llamado ¿Es el enfoque híbrido una opción para la gestión de proyectos complejos en ambiente VUCA? Ventajas, desventajas y realidades, por el señor Ned Rodríguez. Quiero, como siempre, destacar en esta noche de hoy pues, la presencia de los miembros de la Junta Directiva de nuestro capítulo. Hablamos de la señora Daniela Navas, quien es nuestra presidenta de PMI, capítulo República Dominicana, así como la señora Nayara Aquino, quien es nuestra secretaria general y presidente electo. También Andy Yaniris Reyes, vicepresidenta de membresía. Johanna Segura, quien es nuestra vicepresidenta de Educación y Programas, y la señorita Heidi Capellán, vicepresidenta de Finanzas. Y en ese mismo tenor, pues destacar también la colaboración de los voluntarios que hacen posible que este evento llegue a ustedes esta noche. Hablamos de Pamela Cruz, Lizeth Pimentel y Heidi Isabel, que junto al liderazgo de Johanna Segura hacen que este evento sea posible para ustedes. Señores, pues esta noche hablaremos del enfoque de híbrido. Exploraremos este enfoque como una posibilidad real e interesante para gestionar proyectos complejos, combinando metodologías tradicionales con prácticas ágiles e implementar esquemas de trabajo que puedan enfrentar entornos VUCA, facilitando así pues, la generación del mayor valor posible, con tiempos reducidos, con transparencias, acciones de retroalimentación y mejora continua. Para eso vamos a tener con nosotros a Ned Rodríguez, quien es un ingeniero en sistema con maestría en dirección de proyectos y que actualmente se desempeña como asesor en gestión de proyectos, gestión de riesgos y también de planificador. Además, como gerente de proyectos para diversos clientes en distintas áreas de negocio. El señor Ned cuenta con más de 25 años de experiencia en la gerencia de proyectos y hablamos de industrias. Él ha trabajado en industrias como la petrolera, petroquímica, siderúrgica, la banca, la tecnología y posee certificaciones en distintos modelos de gestión de proyectos, así como de gestión de riesgos y gestión de planificación. Estas certificaciones son la de PMP, de Project Management Professional, de PMI, PMI RMP, que es la de riesgo, la de PMI SP, que es la de scheduling, la de cronogramas, la de PMI ACP, también Agile Coach y certificaciones de Scrum, Scrum Advanced, Scrum Master, Product Owner y Developer, así como otras certificaciones. El señor Ned ha manejado proyectos corporativos de alta complejidad e impactos para clientes en Latinoamérica y ha tenido experiencia profesional con distintos roles y responsabilidades, desde miembro de equipo de proyectos que son sencillos y de bajo impacto hasta asesor para proyectos de alto impacto. Y así él ha tenido con eso la oportunidad de trabajar con equipos multidisciplinarios de diferentes culturas para diversas áreas de negocio. Y yo, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida al señor Ned Rodríguez, quien le voy a pedir un fuerte aplauso virtual para el señor. Bienvenido, señor Ned. Hola Hugo, buenas noches a todos. Oye, gracias por la oportunidad. Vamos a iniciar el webinar porque tenemos pues, una agenda ahí bien ambiciosa. Bien, como señaló Hugo, vamos a estar hablando del enfoque híbrido. Sí, efectivamente, pues una opción en proyectos complejos, ¿okay? En ambientes VUCA. Vamos a hablar un poquito de ventajas, desventajas y algunos temas adicionales, algunas realidades con respecto al enfoque. Si nos da tiempo, les comento un poco acerca de la certificación del PMI en la parte de enfoque híbrido. Ok, esta es nuestra agenda. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, vamos a entrar en un tema técnico, nuestras recomendaciones para la implementación de este enfoque, una propuesta, la nuestra pues, ya con cosas concretas, la gestión de riesgos dentro de este enfoque. Ahí hablamos después de las ventajas y desventajas, respuestas al entorno VUCA, si efectivamente nos ayudan los 4 elementos que lo caracterizan, algunas referencias de
de hecho del mismo PMI, acerca de enfoques híbridos, algunas recomendaciones y conclusiones, y como dije, si nos da chance, pues hablamos un poquito de la certificación. Ok, bueno, el enfoque híbrido no es un misterio, es la unión del enfoque predictivo y del enfoque adaptativo. ¿Qué quiero decir con esto? De los proyectos o las metodologías para gestionar proyectos con ciclo de vida predictivo y de las metodologías ágiles o enfoques ágiles que han sido diseñadas o están siendo utilizadas para la gestión de enfoques de ciclo de vida adaptativo. Un antecedente es que hasta ahora lo que ha ocurrido, ¿sí?, es que los proyectos, a través de sus directores y equipos, deben adaptarse a la propuesta que tienen las organizaciones para la ejecución de los proyectos. ¿Por qué no tener la expectativa de que sea al revés? ¿Sí? Es decir, de pasar de un esquema donde los proyectos y sus elementos se adaptan a los modelos, guías, metodologías, marcos de trabajo, o lo que tenga la organización, ¿verdad?, dentro de sus activos para la ejecución de los proyectos, a que esto sea al revés. Es decir, que estos modelos, guías, marcos de trabajo o procesos se adapten a la realidad del proyecto. Es decir, que yo tenga la posibilidad de ajustar lo que normalmente me recomienda la organización para ejecutar el proyecto a las particularidades del proyecto. En esencia es de lo que estamos hablando. El enfoque híbrido básicamente va a adoptar, como dije ya, algunos principios de agilidad y de enfoques tradicionales. Los va, digamos, a relacionar, a vincular. Básicamente eso es lo que estamos tratando, perdón, de vender. Una forma de ver esto es que en el enfoque híbrido es recomendado, es una práctica usada, la práctica de WBS, ¿verdad? Con la minuciosidad que implica usar una WBS, ¿verdad? Y llevarla a los niveles apropiados, los paquetes de trabajo, tener su diccionario, con algunos beneficios de enfoques también, digamos, ágiles, que nos dan esa, digamos, flexibilidad, posibilidad de adaptación a cambios, bien sea en el alcance del proyecto o en el entorno del proyecto. Entonces, algunos de los principios que nosotros usamos o tenemos para el enfoque híbrido es, se puede utilizar tanto para ciclo de vida predictivo, ¿okay? O para ciclo de vida interactivo, bien sea el iterativo propiamente o incremental o ágil, ¿okay?, para generar la solución. Para la gestión del proyecto preferimos usar entonces ciclo de vida predictivo. Y ahí empezamos a ver dos cosas mezcladas, ¿no? Gestión de proyecto y gestión de producto. Dentro de los principios que nosotros mantenemos para el enfoque híbrido es una justificación comercial continua. Esto lo adoptamos de otras propuestas, como es el enfoque de Prince2. De uno de sus principios simplemente lo adoptamos, ¿okay? Otro principio que nosotros utilizamos dentro del enfoque híbrido es la gestión de planes y la gestión de productos simultáneamente. Es decir, cuando estamos pensando en gestión de proyectos, pues nos enfocamos a gestionar los planes que elaboramos, y cuando estamos pensando en la gestión del producto que voy a generar para el cliente, pues básicamente, digamos, tener los roles propios de gestión de productos, que son no más que los roles de gestión ágil, ¿no?, de enfoques ágiles. Ok, otros principios, roles y responsabilidades definidas. Tenemos un gerente de proyecto, tenemos un rol que, digamos, se encarga del cumplimiento del enfoque que se haya decidido adoptar, de las prácticas, que él es el promotor de esos procesos que hayan sido definidos para el proyecto. Por otro lado, tenemos otro rol que es el que se encarga de maximizar el valor entregado a la organización. A ver, en términos de enfoques ágiles sería algo así como un product owner. Y por otro lado, bueno, tenemos el rol siempre presente, necesario obviamente para la generación de productos, que es el equipo de trabajo. El equipo como tal, que genera el producto, tiene las características de ser autónomo en sus prácticas de trabajo, ¿okay?, y en el esquema de construcción. Entonces el equipo, digamos, que es autogestionado en ese sentido, en el esquema que va a usar para generar el producto. Ok, otros principios, incluimos la transparencia, principio de los enfoques ágiles, la colaboración como elemento fundamental para la gestión del desempeño del proyecto y de la construcción, es decir, la comunicación es importante dentro del enfoque híbrido, aprender de la experiencia, tomar las lecciones aprendidas, digamos, hacer actividades como las retrospectivas hacia el final de las diferentes iteraciones que pudiéramos tener. Implementamos mejora continua, tanto
la mejora continua que se implementa a través de estudios estadísticos, que es algo muy formal, como la empírica que se implementa a través de las comunicaciones que se pueden dar entre los miembros del equipo. Bien, mantenemos la referencia del caso de negocio. Otra cosa que tomamos de enfoques predictivos, se considera la gestión por excepción y la gestión por fase. Esto lo tomamos del modelo PRINCE2. Nos parece, digamos, dos principios bien importantes e interesantes. Nos permiten esos últimos principios optimizar el monitoreo y la gestión, ya lo vamos a ver más adelante. Pensamos, es un principio también del enfoque ágil, pensar tanto en el corto como en el largo plazo. Tratamos de alinear las dos expectativas, la expectativa a corto y la expectativa a largo plazo. El marco de trabajo que generaríamos para iniciar el proyecto va a tener gran adaptabilidad, que es algo fundamental en el enfoque híbrido, a las características que tenga el proyecto, ¿verdad? Tanto al iniciarse como las que va a adoptar. Entonces él va a tener que ir adaptándose a medida que el proyecto se va ejecutando. Otro principio es informar el estado del proyecto permanentemente, el estado del producto, ¿ok? Y esa es una responsabilidad que es conjunta de todos los miembros del equipo, de los roles que ya nombré, pues que son básicamente los que va a tener el equipo. Y bueno, finalmente la adaptación al entorno del proyecto es un elemento, un principio bien importante que hay que considerar en las fases iniciales del enfoque. Ok, ¿qué caracteriza al enfoque híbrido? Esto ya lo he mencionado, ¿verdad? Él toma en cuenta aspectos importantes de gestión de proyectos, ¿verdad? Predictivos y adaptativos. Y permite la alineación, ¿ok?, del proyecto y su esquema de gestión con elementos de la organización, tales como la gobernanza, la estrategia, no sé, la planificación estratégica que tengan, los objetivos que se ha definido la organización, en general con la gestión de la organización. El enfoque va a permitir, pues esa alineación es importante, que no hay una desalineación, el proyecto va por una parte, la organización por otra, no, al contrario, es una característica importante para el enfoque. Ok, a ver, tratamos de que el enfoque nos ofrezca algo más bien simple, ¿sí? Tratamos de simplificarlo, vamos a ver que una de sus prácticas adoptada de un enfoque ágil como Keep It Simple, ¿verdad? Es mantener la gestión tanto del proyecto como del producto lo más simple posible. ¿Ok? Eso va a generar otras características como no demanda formación. En particular, ¿ok? A ver, si yo adopto, por ejemplo, un enfoque, un esquema de trabajo como Scrum, es conveniente efectivamente que los miembros del equipo, los diferentes roles, la organización, entienda de Scrum. La propuesta a través del enfoque híbrido es más bien que se crean prácticas, ¿ok? Posible que tome algunas de Scrum, sin que eso implique una formación formal para toda la organización, para los miembros del equipo, etc. Ok, minimizamos la documentación, esto lo adoptamos de la agilidad, ok, la información mínima requerida para garantizar la comunicación y tratamos de tomar cosas que sean prácticas y funcionales, eso digamos que es la prioridad. Ok, otra característica es que se va a ajustar al proyecto, vamos a hacer mucho tailoring, vamos a tratar de entender el proyecto, entender el cliente, entender el producto y en función de eso definir las prácticas que vamos a utilizar. Entonces vamos a tener un toolkit, un conjunto de prácticas y vamos a tratar de ajustar, primero tomar y en segundo término ajustar lo mejor posible esas prácticas a las características del proyecto. Consideramos la gestión del producto como un elemento fundamental. Se tienen las consideraciones propias de un proyecto tradicional. A ver, ¿cuáles son estas consideraciones? Bueno, esto tiene fecha de inicio, fecha de fin, tenemos un presupuesto, hay un caso de negocio. Tomamos muy en serio el retorno de la inversión desde el punto de vista económico, que esto lo llevamos a moneda, si es posible. Y otra característica es que requiere, y esto es un elemento importante, fundamental, de competencias blandas, ¿okay? A ver, por las que están señaladas acá son algunas: comunicación, empatía, trabajo en equipo, liderazgo, gestión de conflictos, entre otras, en los miembros del equipo, ¿okay? En este caso el equipo completo. Ok, integral, ¿sí? Tratamos de que sea pues, eficiente, justamente otra de sus características, o hacia lo que apunta. Esto lo hacemos a través de la definición de flujos de información y flujos de trabajo ajustados al proyecto
y que integren todos los elementos, tanto de la organización como del equipo mismo. Se crea ese conjunto de herramientas para la construcción que define el equipo como parte de los principios, ¿verdad? El equipo autónomo. Y en algunos casos, digamos, se crean interfaces entre esas herramientas de construcción y las herramientas o los elementos de gestión del proyecto. Bien, está basado, como ya lo dije también, en el principio de la gestión por excepción y la gestión por fase. Eso permite optimizar el tiempo invertido en el monitoreo. Es decir, monitoreamos de acuerdo a eventos o incidentes que ocurren en el proyecto. Ok, bien. A partir de lo que he señalado hasta ahora, la verdad que uno no puede definirlo de muchas formas, ¿no? Nosotros tratamos de representarlo en una figura, hicimos varios ejercicios, tuvimos varias dinámicas, hemos evolucionado en el modelo propiamente. Bueno, esto, a ver, no es exclusivo obviamente de nosotros también hemos adoptado, a partir de experiencia de otras personas, hemos adoptado, digamos, parcialmente algunos modelos. Entonces, básicamente, usamos como punto de partida este cúmulo, este espectro de modelos, guías o marcos de trabajo que están, digamos, son parte de lo que la comunidad de dirección de proyectos tiene disponible, y de cada uno de ellos pues tomamos cosas, ¿sí? Más o menos nuestro modelo quedó distribuido de esta forma. Esta es una distribución aproximada porcentual en cuanto a prácticas. Tomamos elementos fundamentales o lo que nos parece a nosotros de mayor valor, siempre considerando lo que enunciamos como principio y las características que queremos que tenga nuestro modelo. Y esto, bueno, fue lo que resultó. Algunas de las consideraciones técnicas para la definición de esas prácticas. Bueno, nosotros, a ver, de acuerdo a estos elementos, por ejemplo, las dimensiones del proyecto, qué impacto tiene, cuáles son la dimensión presupuestaria, es un proyecto de alto impacto, tiene un presupuesto importante, qué visibilidad tiene en la organización, qué interés despiertan los miembros de la organización, quienes dirigen la organización, qué prioridad tiene dentro del portafolio, etcétera. Estas son solo algunas de las dimensiones. Otra dimensión que consideramos desde el punto de vista técnico es la capacidad del equipo del proyecto, el tipo de producto que vamos a elaborar y la organización. Y en ese punto en particular, pues, evaluamos la viabilidad para el desarrollo y la entrega incremental, ¿ok? La integración continua, el deployment continuo, la parte de ver si era tecnológico o no tecnológico el proyecto, el producto, si existía la posibilidad o existía en la organización la función de DevOps, si existía la práctica de Dual Track. Estos son algunos de los elementos técnicos que nosotros consideramos que nos parecen importantes en cualquier definición que uno haga de un modelo híbrido. ¿Okay? Algunas consideraciones para efectos de cliente que nos parecieron relevantes y las tomamos en cuenta. La primera, digamos que es de lo más importante en general, pero en particular para el cliente, la disponibilidad real del cliente hacia el proyecto. Nuestra experiencia es que no siempre es la misma disponibilidad. Nos encantaría que siempre fuera muy alta, pero no es así. Entonces, bueno, de acuerdo a esa disponibilidad, pues nosotros decidimos tomar algunas prácticas u otras que dejamos de un lado, ¿no? Características del cliente, por ejemplo, tamaño, oye, tiene cultura de proyecto, tiene cultura ágil, o Lean, cultura de tener gestión de portafolio, gestión de productos, o no la tiene. Es decir, estos son parámetros, digamos, en escalas continuas de valores. Pueden tener una excelente presencia de cultura de proyectos, ¿verdad? Tienen herramientas como una PMO, o estructuras como una PMO, un PPM, o un Project Management Information System, o una metodología de gerencia de proyectos. Es decir, todas estas características del cliente nos daban a nosotros, digamos, información para definir una primera propuesta, ¿okay? de lo que era el enfoque híbrido. Ok, consideraciones en cuanto al proyecto, ¿sí? Estabilidad del alcance, claridad en la definición del mismo, y esto es uno de los parámetros más claros y más, digamos, universales. Es decir, el alcance es muy claro, no va a cambiar,
el alcance se va a mantener, vamos a hacer algo que lo hemos hecho muchas veces, es muy estructurado, o más bien el alcance no es claro, el alcance es susceptible de cambiar, no es estructurado. Evidentemente ahí nos estamos manejando entre, digamos, inclinarnos hacia lo predictivo, ciclo de vida predictivo, enfoques tradicionales, o por el contrario, el segundo set de valores que dije me inclinarían hacia enfoques ágiles. Otro elemento que consideramos para definir las prácticas son los riesgos asociados al proyecto, en términos del negocio, del producto, del equipo, en cuanto a premisas, de la calidad de las premisas, de la información asociada a las premisas, entre otros. Y el último elemento acá en cuanto al proyecto son las restricciones, ¿ok? En cuanto a tiempo, recurso, alcance, restricciones legales o regulativas, operativas e interdependencias que hay entre los equipos, diferentes equipos dentro de la organización. Este último elemento, a ver, por ejemplo, si nosotros decíamos, esto tiene una relación directa con lo que es el cliente. Si era director, si era, por ejemplo, qué sé yo, un cliente del área de banco, entonces, oye, en un entorno altamente regulado, con muchas, digamos, restricciones de ese tipo, los proyectos tienden a ser con muchas restricciones de tiempo, recursos, entonces las prácticas, pues, a adoptar o ampliar son estas, y si no es así, si es, qué sé yo, del área petrolera, bueno, entonces son de otras características, por lo tanto adoptamos otras prácticas. Bien, esto es un dibujo, no es realmente la representación completa de lo que es la propuesta nuestra en cuanto al enfoque híbrido. Aquí lo podemos notar, sí, aquí resulta obvio, aquí tenemos una estructura típica de proyectos de enfoque predictivo, como es la WBS, ¿verdad? Pero tenemos algunos elementos de enfoques ágiles, como es un User Story Map, un Release Plan, perdón. Y así vemos pues que hay elementos combinados, ¿no? de ambas cosas. Tenemos el concepto de sprint, el concepto de release, de gestión de requerimientos. Hay un product manager típico también de enfoques ágiles, pero también tenemos un project manager, ¿verdad? En la parte superior, como, digamos, el responsable final por lo que es la ejecución del proyecto. Una fuente para respetar la imagen, para hacer esta imagen, digamos, un paso inicial para nosotros, es la referencia que está señalada en la página, en la parte derecha inferior. Ok, ya en concreto, solo por mencionar algunas de las cosas que tomamos del entorno ágil y de los entornos predictivos, son las prácticas que están aquí señaladas, pues para quienes vienen del área de tecnología son prácticas conocidas, otras, digamos, que vienen de ambos mundos, como el trabajo en equipo, quizás al agregarle el término autoorganizado, bueno, ahí lo vemos más reflejado en agilidad, utilizar un líder para gestionar el entorno, la relación con los clientes y proveedores, esto es más quizás de predictivo, porque esto no corresponde en ágil a uno u otro rol, sino más bien es de varios roles eso. A ver qué otras prácticas. El RAI es una práctica igual del mundo de desarrollo de soluciones. Creo que proviene de XP como enfoque o metodología de gestión de proyectos o de gestión de productos más bien. También adoptamos la práctica de retardar las decisiones hasta tener suficiente información, siempre valorando pues, el retraso de la toma de la decisión y las repercusiones que tenían el no tomar decisión. Entonces, esta es una práctica que introdujimos como parte de la toma de decisiones. Obtener retroalimentación tan rápido como se pudiera, esto es muy ágil, es conveniente en los otros enfoques, pero no está enunciado de forma prescriptiva. Otra es, digamos, hacerlo de forma, la introducción de las prácticas a lo largo del proyecto no es, para nosotros, el enfoque híbrido no significa ver que yo tengo que arrancar con todo el conjunto de prácticas, yo las puedo ir introduciendo y puedo ir de hecho midiendo, ok, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto y ver un poco de ensayo y error y medir efectivamente los resultados a raíz de la introducción de esa práctica. Una cosa que nosotros, digamos, consideramos aquí, recomendamos altamente, es usar pues, el estudio o ver ese efecto considerando la curva J que se forma por la introducción de los cambios. ¿Okay?
Ok, otras prácticas, oye, algunas muy explícitas, muy simples, como dejar claras las políticas y el esquema de gobernabilidad para todo el equipo, ¿ok? Esto digamos que también corresponde a ambos mundos, el definition of done, o los criterios de aceptación, aquí un poco usando ambos lenguajes, definirlos tan temprano como fuese posible, tanto para el cliente como para el equipo, ¿ok? Usar planificación gradual, algo muy interesante en general en los proyectos que adoptan enfoque híbrido. Esto aplica también pues, en ambos mundos, sobre todo en agilidad es muy común. Las prácticas fundamentales del PMI, y ahí las revisamos, porque revisamos en la sexta edición del PMBOK los 40 y tantos procesos y vimos de ellos, entramos en cada uno de esos procesos y revisamos a nivel de técnicas y herramientas cuáles nos parecían más interesantes, y lo mismo hicimos con el modelo PRINT2, fueron los dos modelos que consideramos sobre todo en la parte predictiva. Bien, bueno, el tema de la comunicación, preferible hacerla cara a cara, manejar temas formales, quizás con comunicaciones no solo orales sino escritas, cuidar la motivación, en este caso para todos los miembros del equipo, fomentar el liderazgo, sobre todo el liderazgo de servicio, servant leader, okay, la responsabilidad y madurez en los equipos, y gestionar el trabajo a realizar, no al equipo que lo realiza, que era, digamos, un tema fundamental dentro de nuestro proyecto. Ok, la comunicación efectiva, eso ya lo comenté, la focalización en el cliente y generar tantas entregas como el negocio lo permita. Entonces, uno de los parámetros que yo consideraba era la posibilidad de hacer un ciclo de vida iterativo y incrementar si fuese posible. Lo introducimos directamente como una práctica. ¿Okay? Tratando de llevar la frecuencia al valor más alto que tenga una relación digamos, tiempo, valor, tamaño de lo que estoy entregando versus valor aceptable, ¿no? Digamos, razonable, óptima, si fuese posible, ¿no? Aquí consideramos dos elementos, que la capacidad del equipo para generar en tiempos cortos realmente resultados de valor, y el otro elemento que a veces lo perdemos un poco de vista es la capacidad del cliente para recibir en esa misma frecuencia o a esa misma velocidad. Nos dimos cuenta que en algunas oportunidades generábamos más rápido que lo que el cliente podía recibir y al final los tiempos no eran lo mejor. Entonces, oye, vamos a introducir este elemento para crear una práctica que nos permita optimizar esa frecuencia. Bien, el concepto de gestión de riesgo, bueno, ahí tratamos de simplificarlo bastante, sin embargo, la experiencia es que hay unos procesos, ahí lo adoptamos muy predictivo, agregamos algunos elementos para introducir el enfoque ágil, y hicimos nuestra propia propuesta acá de la gestión de riesgos en enfoque híbridos, que es muy parecida a la que usamos para los proyectos que usábamos antes en los enfoques netamente ágiles. Ok, tenemos dos grandes áreas, ¿ok? Este dibujo, digamos que lo dividimos en dos, como trazando una línea horizontal por el medio, ¿sí? Y la parte superior corresponde a lo que es los procesos de gestión de cada una de las iteraciones, ¿ok? Esta parte la hace el equipo. Partimos de una inception, una fase inicial, identificamos riesgos. Estos riesgos, a ver, cuando hacemos el ejercicio completo de identificación de riesgos, separamos los riesgos en riesgos que son específicos, ¿okay? Y riesgos que son generales para el proyecto. Los específicos nos referimos a los que tienen temas particulares que deben ser atendidos por el equipo de trabajo en un sprint particular. ¿Okay? Creamos ahí un modelo, una herramienta con 7 parámetros que una vez que uno los valoraba, pues la herramienta sugería o recomendaba un sprint para ser atendido. ¿Okay? Se definían acciones y ahí pues pasábamos a lo que ya era implementar los cambios y generar la solución. Esto básicamente era una tarea del equipo. Asimismo teníamos lo que correspondía a la dirección del proyecto. Esta dirección estaba conformada por un representante del equipo, por un representante del cliente y por alguien, por ese rol que mencioné anteriormente, que se abocaba a lo que era el framework o al esquema de trabajo que se haya definido. Entonces hacíamos
un ejercicio parecido, pero acá tratábamos los riesgos generales, los riesgos que se escapaban, digamos, de la responsabilidad que el equipo podía tomar para implementar respuestas, ¿no? O implementar acciones de atención a los riesgos, para mitigar los riesgos o evitarlos, o bueno, lo que se decidiera hacer como acción de atención. Esa era en cuanto a la gestión de los riesgos. Ok, en cuanto a la implementación, a ver, para simplificar la cosa, ¿sí? Vamos a definir una serie de pasos. Nosotros creamos pues, un paso a paso. Que lo primero que hacemos es definir o valorar todas esas características que yo mencioné. Aquí hay algunas, ¿ok? Empezamos por las características del proyecto, qué sé yo, alcance, la complejidad, restricciones, etcétera, premisas, si con respecto a la fecha teníamos, digamos, una restricción importante, si con respecto al presupuesto teníamos tal restricción, etcétera, ¿no? Ahí entonces valorábamos todos los elementos que ya mencioné. En base a lo anterior, entonces una vez que definíamos todos estos elementos, pasábamos a crear, ahora sí, el propio esquema. Entonces ahí definíamos esquemas de gobernabilidad, ¿ok? De cómo va a ser desde la organización e internamente la gobernabilidad del proyecto, ¿okay? El esquema de gestión, cómo va a ser el monitoreo, el control, el esquema para la ejecución, ¿okay? Y el esquema de aceptación. Repito, que nosotros gestionábamos acá tanto proyecto como producto, entonces todo esto lo definíamos apuntando a lo que correspondía, si era hacia el proyecto o si era hacia el producto. Luego preparábamos al equipo de trabajo en estas prácticas, en aquellas prácticas que hubiésemos definido, reforzábamos las habilidades interpersonales que considerábamos, como dije antes, de peso importante, ¿sí? Se hacía una planificación general para el proyecto y una planificación detallada para las interacciones, si era posible, para la creación del producto, ¿okay? Se creaba un alcance general en la medida que fuese posible y un alcance detallado, bueno, ahí típico ejercicio de Scrum, por cada una de las iteraciones. De hecho, dentro de las iteraciones y la generación de productos, no usábamos o no planteamos dentro del esquema híbrido solo el uso de Scrum. ¿Okay? También introducíamos prácticas, como ya mencioné, de XP, como segundo enfoque para la gestión para la generación de productos, sobre todo desarrollo de soluciones, sino también introducíamos, qué sé yo, prácticas de Kanban, por ejemplo, un Kanban board o un sistema Kanban completo, con todas las definiciones y elementos que implicaba esto para lo que era el monitoreo o la gestión del producto. Ahí introducíamos entonces, o cumplíamos con los principios de transparencia, digamos, de forma integral, porque era muy visible ver el estado del proyecto en todo momento. Ya al iniciar la ejecución propiamente del proyecto, ¿okay? Entonces empezábamos a evaluar, oye, todo esto que habíamos definido y que estábamos implementando, cómo estaba resultando, ¿sí? Y ahí entonces se introducía el concepto de mejora continua, porque evaluábamos esas prácticas y de acuerdo a los resultados que observamos, pues introducíamos cambios, ¿okay? Entonces, a ver, aquí había mucha flexibilidad o hay mucha flexibilidad tanto hacia el producto como a la forma en la que estamos trabajando. Tratamos de evitar o de disminuir al máximo ser prescriptivos, sino más bien ser muy flexibles y en función de lo que generamos, entendiendo que no necesariamente era, digamos, perfecto o correcto, sino que esto podía tener oportunidades de mejora, pues entonces hacíamos análisis estadístico o proponemos hacer análisis estadístico y determinar tan temprano como sea posible oportunidades de mejora y bueno, aplicarlas y seguir con ese proceso pues, de mejora continua. Ok, a ver, yo tengo rato hablando de temas de gobernabilidad, de gestión de proyectos y no he mencionado mucho el concepto de PMO. La verdad es que el enfoque ágil, híbrido, quise decir, en general no demanda o no requiere, no es necesario la existencia de la PMO, porque más bien pudiera en algún momento competir, ¿okay? Y esa pudiera ser una de las desventajas de esto. Habría que hacer algunos ajustes adicionales para que sea totalmente, digamos, que puedan convivir estos dos elementos. Ok, a ver, respondiendo específicamente la pregunta de la conferencia, ¿sí? Entendiendo lo que busca, vamos a ver cada elemento, la volatilidad, por ejemplo, ¿okay? El enfoque híbrido de la propuesta es
tener procesos flexibles, dinámicos, es decir, que puedan perfectamente cambiar, que se puedan adaptar rápidamente a los cambios del entorno, atendiendo la volatilidad, ¿verdad? Como esa dinámica de cambio continuo, permanente que tiene el entorno. En cuanto a la incertidumbre, la propuesta que hacemos en el enfoque híbrido es responder con prácticas de gestión de riesgo, que ya las mencioné, ¿verdad? Bastante formales, bastante estructuradas, aún así flexibles, porque ellas a su vez pueden ser ajustadas, que nos permiten crear, esas prácticas justamente nos permiten crear planes de atención, reservas de contingencia, reservas de gestión, planes de contingencia, etcétera. Todos esos elementos que nos permiten generar la gestión de riesgos, ¿no? Y además fortalecer pues, a los equipos, ¿okay? Con las competencias que sean necesarias, ¿verdad? Para el manejo de bajos niveles de información, de esa incertidumbre, de la ansiedad que pueda generar el no estar claro, ¿ok? Esto pasa por, no sé, crear, por ejemplo, estructuras similares a una AWS, desagregar cosas, partirla en cosas más pequeñas, simplemente más fáciles de manejar, ¿no? Y en ese sentido, ese mismo elemento lo podemos usar para manejar la complejidad. Cuando algo es muy complejo, lo que proponemos a través del enfoque híbrido es justamente desagregarlo, partirlo, pues cosas más sencillas. Esto no es exclusivo del enfoque híbrido, obviamente, esto proviene de hecho de todos los enfoques. Del enfoque predictivo está la AWS como tal, del enfoque ágil está justamente la creación de iteraciones e ir tomando pues de un product backlog elementos que son más claros, que son de mayor valor, que el cliente le da prioridad. Con respecto al último elemento de los entornos VUCA, que es la ambigüedad, ¿okay? La respuesta acá es tener prácticas de gestión de proyectos tradicionales, ¿sí? Que sabemos pues, que vienen de un entorno en el que hay digamos, que establecer prácticas muy disciplinadas, prácticas que son muy claras, que eliminan en un buen grado la ambigüedad que pueda haber. Entonces, para el equipo es muy claro cuáles son las cosas que hay que atender. A ver, si se crea ambigüedad en el entorno que nos puede afectar, entonces tratamos de crear la contraparte, ¿no? Claridad dentro del equipo y fortalecer al equipo con las competencias, digamos, en este caso soft, que nos permitan manejarnos en ese tipo de entorno donde hay la ambigüedad y tratar de reducirla. ¿Okay? Bien, hablando de ventajas y desventajas, bueno, a ver, en el híbrido voy a hablar sobre todo de las ventajas. Como ya pues, lo he dicho, se adapta a cualquier tipo de proyecto, el tamaño del equipo no importa, ¿sí? Vemos limitaciones en otros enfoques con respecto al tamaño del equipo, puede ser utilizado para cualquier nivel de claridad en el alcance, ya también comentábamos acerca de eso. El esquema de monitoreo, a ver, se optimiza, se mejora en cuanto a, se hace lo que realmente es necesario para monitorear el proyecto. No tenemos un esquema único, estructurado, y y eso es lo que vamos a hacer. Y no importa si el proyecto es pequeño, mediano, grande, en este caso no, el enfoque híbrido justamente dice, a ver, si esto es pequeño, bueno, solo hagamos esto. Si esto es muy grande, bueno, entonces hagamos más cosas para monitorear. Esa pensamos que es una de las ventajas importantes. En este caso no tenemos problemas con los perfiles de los diferentes miembros de los equipos, ¿okay? Como si lo hay en otros enfoques. Acá nos sirven miembros especialistas generalistas o solo especialistas por la forma en la que se abordan las prácticas de construcción. El equipo las define, pues el equipo verá de acuerdo a sus prácticas cuáles son las mejores. Digamos, el equipo es autoorganizado, pero el equipo no es una burbuja. Nosotros, a ver, eliminamos esa burbuja y pensamos que el equipo puede ir al entorno a buscar competencias que no tiene. Eso crea, digamos, una desventaja y es la dependencia por esos recursos que pudieran no estar en el equipo, obviamente. De las desventajas, a ver, esto puede ser un poco complejo para las personas que son ortodoxas, a ver, que se alinean con una práctica, con un enfoque y esto es lo que yo debo hacer. Y si quiero ser, por ejemplo, 100% Scrum Compliance, bueno, yo tengo que entonces tener esto, hacer esto. Acá no, la verdad preferimos relajarnos y hacer, digamos, uso de las prácticas que nos sirven de acuerdo a las características del proyecto.
Bueno, hay elementos flexibles en el proyecto, tanto el presupuesto como el cronograma, se pueden generar entregas tempranas, cada porción del proyecto se ajusta naturalmente a su tasa de cambio, no todo cambia con la misma velocidad, por lo tanto yo debería de ajustarme a esa velocidad de cambio y al nivel de incertidumbre. Para aquello que es muy claro, ¿por qué no hacerlo de forma predictiva? Aquello que está lleno de incertidumbre, pues entonces la forma o el enfoque predictivo no me va a servir. Ya hemos visto una buena historia de fracaso adoptando enfoques predictivos en proyectos con mucha incertidumbre. Entonces, ajustamos las prácticas de acuerdo a ese nivel de incertidumbre. Eso pensamos que es una ventaja. Y, a ver, se genera solo la traza y los activos, es decir, los resultados desde el punto de vista documental o de registro de información, los que son realmente estrictamente valiosos o necesarios para la organización, ¿okay? El proyecto solo se ocupa de eso. Esto no es nuevo. A ver, estas referencias que tengo acá son del 2018, ambas de publicaciones de la revista Pool of Profession del PMI. Ya desde entonces se hacía referencia a esto. Creo que hay referencias inclusive anteriores a esta. No quise llenar la presentación de referencias. Aquí hay varias. Por ejemplo, acá en esta que fue publicado en el 2018, también en el Pool of Profession, ahí está cuál fue el número o el volumen de publicación de la revista, se le da al uso de gestión de prácticas de gestión de proyectos híbridos un 8% siempre, 24% a menudo, a veces un 35%, raramente 15% y nunca 10%. Entonces, esas son, digamos, valores interesantes que ya estaban en el tapete o eran así en el 2018. Ok, ya para ir cerrando, okay, algunas recomendaciones. A ver, yo no tengo por qué elegir un esquema para gestionar mi proyecto si no he estudiado o analizado el proyecto. Si no he estudiado o entendido la organización. Esto aplica sobre todo cuando uno es una organización externa a quien es el dueño o cliente del proyecto. Y así como la organización, el proyecto, el cliente, hay una serie de elementos que es conveniente entender. Cada proyecto es distinto y la forma de abordarlo, de tratarlo, la propuesta a través de los enfoques híbridos es que sea distinta, que sea ajustada a las características del proyecto. Es importante, nuestra recomendación, ¿sí? Las veces que hemos usado estas prácticas, hace un par de años para acá, que el equipo tenga las habilidades, ¿okay? De las que ya hablé antes, de que conozcan los conceptos asociados a esas prácticas, mantenerlo simple, ¿qué significa? Ok, mira, en la práctica esto es, y es importante que el equipo entienda eso, permanecer esos conceptos. Ok, considerar además de los objetivos y la participación de la alta dirección, patrocinador y cliente en el proyecto. Este es otro elemento importante, ya lo decía cuando lo mencioné, la participación de la alta dirección, del patrocinador y cliente son fundamentales. A ver, eso no es exclusivo tampoco del enfoque híbrido, eso es para casi que cualquier proyecto. Quizás haya proyectos en los que esto pueda no ser tan importante. Nosotros pensamos que en general es importante. Evaluar en detalle cada componente del producto, generar y decir cuáles se pueden asociar a predictivo y cuáles adaptativo. Bueno, eso ya lo he mencionado varias veces. Y tratar de mantener el esquema del proyecto simple. Ciertamente he mencionado muchas prácticas, ¿sí? Muchas cosas, pero al final lo importante es que quien decida tomar el enfoque híbrido adopte las prácticas. Uno, que aplican para el proyecto, que aplican para el cliente y que manejen la persona, que pueda efectivamente utilizarlas. Si no hubiese algo que coincidiera o encajara en los tres elementos que mencioné, pues entonces del que puedo disponer es de lo que efectivamente manejo, porque siempre hay la oportunidad de aprender nuevas prácticas. Esa sería, digamos, la que yo definiría como menos importante. Ok, no perder los objetivos del proyecto, no perder de vista, quiero decir, lo importante en este caso no es el camino, sino los resultados que vamos a generar, tener presente, como ya dije, pues los aspectos culturales, la estructura de la organización, las personas que van a participar y el entorno de la organización y del proyecto en general, ¿no? Ok,
Bien, nos quedan 10 minutos para las 8. Bueno, les menciono esto muy rápido. El PMI el año pasado, a finales de año, inició pues, la creación de esta certificación. Es una micro credencial, una micro certificación. Me pareció interesante compartir la información, ¿verdad? Es decir, esto, digamos, le da un poco más de cuerpo a la propuesta, le da cierto peso. El ejercicio es muy sencillo, hay una formación, hay un taller que caracteriza a esta certificación. A ver, tiene un Excel Container, al igual que las otras certificaciones. En el eco de esta certificación, bueno, aparecen 3 dominios, ahí hay una alineación 100% con lo que es la certificación PMP. De hecho, mucho del material que se utiliza para prepararse para una es el que se puede utilizar para la otra. Dentro de ese San Content está dentro de esos 3 dominios 19 tareas, y esas 19 tareas están iguales en el San Content para la certificación de PMP. Es decir, que de lo que es el 100% que debo prepararme o las tareas que debo manejar para PMP, hay 54% en esta certificación. Este es el certificado que entrega el PMI para quienes asisten al taller, completan todo lo que es la dinámica del taller. El taller tiene ciertos ejercicios, hay unos exámenes muy sencillos. La verdad es que el producto que nos ofrece acá el PMI me pareció bien interesante, yo lo recomiendo. Mi experiencia fue bien interesante con respecto a este producto. Ok, estamos listos, Hugo. Podemos pasar a la sesión de preguntas. Perfecto. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat y también pueden abrir sus micrófonos en caso de que requieran hacer las preguntas por ahí. Y ya tenemos varias preguntas en el chat. Nos pregunta nuestra amiga Rocío Ríos, ¿qué tipo de indicadores de proyectos pueden usarse para enfoques híbridos? Ok, a ver, nosotros usamos dos cosas con respecto a los indicadores. Indicadores asociados a la gestión propiamente del proyecto, ¿ok? Y ahí son los indicadores típicos. Inclusive se puede usar valor ganado, se puede usar, no sé, cualquier. A ver, esto no es diferente a lo que usamos en predictivo o a lo que usamos en ágil. Habría que ver las características del proyecto para saber cuáles aplican. En cuanto a producto, ahí, Rocío, depende básicamente del producto que se esté generando. ¿Okay? En nuestro caso, que lo hemos usado, por ejemplo, para consultoría en el área de gestión de proyectos, de creación de modelos para organizaciones, para clientes, básicamente el producto o el indicador que usamos asociado al producto, ¿sí? Está en la aceptación, en la implementación, en el valor que realmente otorga ese producto al cliente, ¿ok? Y ahí hacemos sesiones, acordamos con el cliente cómo quieres medir esto, aplicamos instrumentos, definimos encuestas y medimos lo que es la aceptación del producto y la valoración que se le está dando. Básicamente eso lo hacemos para los productos, ¿ok? Definir indicadores puntuales de acuerdo a las características del producto. Excelente, muchas gracias, Ned, por la respuesta. Sí tenemos una misma pregunta en ese mismo tenor de Rocío, donde nos pregunta, ¿y entonces qué indicadores de portafolio se recomienda cuando se cuenta con proyectos predictivos, ágiles e híbridos? Ok, la verdad es que nosotros no tenemos el registro, la historia de indicadores a nivel de portafolio. ¿Okay? Sí existen, yo he tenido la oportunidad de leer un par de artículos de manejo a través de la gestión de portafolio, y se llama gestión de portafolio híbrida, porque implica la gestión de ambos tipos de proyectos. Pero yo no manejo en ese caso el tema, a nivel de portafolio no, nosotros nuestro trabajo, nuestra experiencia ha sido directamente con los proyectos, no con la gestión de portafolio. Así que te debo esa respuesta. Perfecto, perfecto, de acuerdo. Y nos pregunta nuestro amigo Erwin Quesada, que si existe la posibilidad de que las diapositivas sean compartidas, y ahí hasta yo le puedo dar esa respuesta porque es correcta. Esa respuesta está fácil. Esa se la vamos a compartir tan pronto finalice la sesión, se la vamos a estar mandando, igual que la grabación también.
Y nos pregunta entonces nuestro amigo Héctor que cómo pudiésemos involucrar ahí a los clientes. O sea, pocos clientes entienden que las técnicas ágiles o de administración de proyectos, y ahí se cortó un poco esa parte de la pregunta, no sé si Héctor puedes volver a ponerla. Bueno, mientras él escribe, le puedo hablar un poco de una experiencia, ¿no? Oye, nosotros hace, no sé, será hace 9 años, algo así, tuvimos un cliente que nos preguntó, bueno, si yo tengo que intervenir tanto en el proyecto, ¿por qué los contraté a ustedes para que me ayudaran a gestionar el proyecto? Entonces, la verdad no es fácil escuchar una pregunta como esa, ¿no? Yo básicamente le aclaré que bueno, que ciertamente él nos había contratado y que nosotros íbamos a gestionar el proyecto, pero que el producto final, ¿okay? Era para su negocio y que quien se iba a ver impactado, si el producto era o no era lo que él necesitaba, era su negocio, pues era él. Y digamos, la respuesta le di, la cuantifiqué en términos del dinero que él podía perder, ¿okay? O dejar de ganar, si algunas funcionalidades no eran las que él quería. Este era un cliente de retail, de venta de productos, de preventa, pues bastante grande y la expectativa de él era no tener que invertir tiempo en el proyecto una vez que nos contrató para implementar una solución. Una vez que yo le di la respuesta y le mostré pues, cuánto iba a perder o dejar de ganar de dinero, pues entonces él ahí, más bien después tuvimos que desinvolucrar un poco porque estaba de cabeza disponiendo muchas cosas, lo cual realmente no, nos gustó el cambio. Él entendió, entonces una forma en general de hacer que los clientes se involucren es hablar en el lenguaje del cliente. ¿Sí? Y uno de los lenguajes que los clientes entienden más es el lenguaje de dinero, porque normalmente los clientes hacen proyectos para mejorar pues, su utilidad, para mejorar sus operaciones, que el fin, al final siempre es ganar un poco más de dinero, ¿no? De tener mejor rentabilidad o mayor utilidad, etc. Entonces, ese es el lenguaje que hasta ahora nosotros nos ha funcionado. No hemos hecho proyectos sociales, siempre lo hacemos para clientes que tienen fines lucrativos, entonces ese es el lenguaje que entienden con mayor facilidad. A ver, otros lenguajes que el cliente entiende, en otros casos, si es que eso no funcionara, bueno, es la seguridad de su planta, de sus procesos, la seguridad de sus trabajadores, la otra es la seguridad del ambiente, y los proyectos normalmente se hacen para cubrir alguna de estas necesidades. Entonces, la forma de involucrar al cliente es, el resultado de esto va a depender en la medida en que te involucres, vas a tener más o menos de cualquiera de estas variables que señalé, más o menos incidentes ambientales, más o menos, qué sé yo, lo que sea, ¿no? En el caso de incidentes ambientales, por ejemplo, lo digo, nosotros tuvimos una experiencia en Sidor, la siderúrgica del Orinoco, acá en Venezuela, y el proyecto era para unas mejoras, un sistema para la gestión ambiental. Entonces, el cliente entendía muy bien cuán importante era esto. Esto es una empresa que tiene que cuidarse mucho de la emisión, qué sé yo, hacia la atmósfera, hacia el río, hacia todo el entorno, y el sistema definitivamente le iba a permitir mejorar eso. Entonces el cliente pues estaba de la mano con nosotros. Buena parte de la gestión del proyecto la manejaba directamente el cliente. Muy bien. Muchas gracias, Ned. No, la verdad. Y tenemos entonces una pregunta muy interesante de parte de el tocayo, Hugo Enríquez. Dice que ¿cuáles ejes o pilares utilizarías como referencia para transformar una organización que se lleve un modelo de cascada hacia una ágil o híbrida? A ver, fíjense, en mi opinión, ¿no? Esta es mi experiencia. Llevar de cascada a ágil directamente es un paso más brusco, ¿no? Es cambiar bastantes elementos, ¿ok? Y a veces pensamos que cuando hacemos el equipo ágil, ya adoptamos exitosamente el framework ágil y la organización es ágil. Y eso no es así. Los equipos ágiles no me han convertido en la organización o han mejorado la ejecución de los proyectos en la organización de forma completa, porque todavía hay un elemento que hay que resolver, que son las interdependencias entre esos equipos ágiles. Entonces, yo puedo tener muchos equipos ágiles que si las interdependencias no han sido resueltas, es decir, si yo no he escalado la agilidad a nivel de organización, esas interdependencias me pueden fastidiar. Cuando yo hago proyectos en un ambiente altamente regulado como
la banca, como ya mencioné, pues tengo involucrados en un proyecto legal, a finanzas, a tesorería, a atención al cliente, a seguridad de la información, al propio equipo de desarrollo, el equipo de operaciones, es decir, hay 7, 8, no sé cuántos equipos involucrados en un proyecto de desarrollo de una solución. Cada equipo puede ser ágil, pero entre ellos debe haber pues, una relación. Entonces ahí tengo que introducir otros factores, otros conceptos, otras técnicas, ¿verdad? Como mencionaba, DevOps o Dual Track, para hacer que esa agilidad realmente sea, oye, más interesante, ¿no? Más provechosa para la organización. Yo veo, y así lo promocionamos, es el mensaje que nosotros compartimos, a los enfoques ágiles como una transición entre lo que es el predictivo y lo que es la agilidad completamente. Entonces, mi sugerencia o mi recomendación es ir adoptando algunas prácticas de agilidad, ¿sí? Para esos equipos que pueden mantenerse aún en predictivo. Pero a ver, si en mi proyecto no está claro lo que yo voy a generar al final, al iniciar el proyecto, cosa que puede escucharse como extraño, pero es común, sí, que no esté claro qué es lo que quiero al final, o no lo tengo claro en detalle, que puedo tener una buena idea, pero no en detalle. Entonces ahí es fácil introducir una práctica, ¿verdad? Introducir ciclos de vida iterativos, ¿sí? Bien sea incrementales o ágiles directamente. Ya estoy introduciendo prácticas ágiles, pero a lo mejor el proyecto se sigue manejando de forma predictiva, sigue habiendo un gerente de proyecto, o sigue habiendo, qué sé yo, o sea, un cronograma de hitos, que es un concepto más bien de ciclos predictivos. Entonces, esto debe ser primero adoptado de forma progresiva, midiendo el efecto de la introducción de cada práctica, y viendo si introducir la siguiente práctica nos va a generar. Es mi opinión. ¿Okay? No creo en la introducción de todo un enfoque, de cambiar la forma de trabajar, de ser ahí un poco radicales, de un giro de 180 grados. Me parece que es algo que hay que ir midiendo y viendo, y bueno, lo que nos va dando resultados lo vamos, digamos, incorporando. ¿Okay? La introducción de cambios en las organizaciones pasan por un proceso de maduración. Entonces, cada cambio, pues, mi opinión es que hay que medirlo, hay que madurarlo y entonces pensar en el siguiente cambio. Es mi opinión. Perfecto, muchas gracias nuevamente, Ned. Y tenemos aquí una última pregunta de parte de nuestra amiga Rocío Ríos. Y nos dice, ¿cómo resuelves la implementación de marcos híbridos o ágiles para proyectos internos donde los recursos no tienen una dedicación exclusiva al proyecto? Sí, la verdad es que ese es un caso con complicaciones adicionales, ¿no? Cuando es un tercero que hace esto para alguien, pues, oye, la dedicación de ese tercero, bueno, yo esperaría que fuese, y la de ese cliente que me va a responder también, ¿no? Que son variables que igual tengo que medir. Cuando es algo interno, es difícil lograr esa dedicación exclusiva, ¿sí? Por quienes están en el equipo. El cómo va a depender de la organización, de la cultura, de la posibilidad real de hacerlo. Mi experiencia, lo que yo he vivido en ese tipo de proyectos desde hace ya algún tiempo, es que la organización, ¿okay? De forma interna, hace algunas inversiones. A ver, si yo tengo recursos que cumplen operaciones, funciones que son operativas, y yo no lo puedo sacar y meterlo en un proyecto, sí, y digamos que esa persona se va a olvidar de la operación porque estoy creando un vacío. Entonces, lo que yo he visto que han hecho algunos clientes es incorporar recursos adicionales, ¿sí? No en el proyecto, porque en el proyecto es donde yo necesito el mayor conocimiento de ese proceso que voy a automatizar o mejorar a través de mi solución, del resultado de mi proyecto. Sino yo lo voy a incorporar en la función que cumplía ese recurso que estoy sacando. Entonces, al incorporar una función, va a haber una curva de aprendizaje, con lo cual lo que requiere acá es una planificación. Entonces, contrato a ese recurso con antelación al inicio del proyecto, ¿verdad? Y formo el recurso que estoy trayendo de afuera en la función como tal. Las funciones tienden a ser más estables que la dinámica de los proyectos. Entonces, eso me permite que ese recurso que estoy incorporando con tiempo y que está siendo formado pueda cumplir la función con eventualmente consultas hacia
el recurso que estoy sacando de la función y estoy incorporando en el proyecto. Eso es lo que yo he visto que ha funcionado en algunos equipos de proyecto y ha permitido que ese recurso que saqué de la operación esté más dedicado al proyecto. Ojo, la dedicación no va a ser 100% porque cuando la operación falla, pues acá decimos, bueno, que la operación siempre tiene prioridad. Entonces el recurso que saqué de la operación va a tener que ir a la operación, va a salir del proyecto, ¿verdad? Y va a ir a la operación y la va a atender, va a mantener la función de forma correcta. Pero como yo metí a alguien ahí, ya con digamos, suficiente antelación, esa persona va a poder aprender y resolver. Entonces los toques van a ir disminuyendo, las salidas del recurso que está en el proyecto hacia la operación y también la permanencia de él en la función también va a ir disminuyendo. Llegará el momento en el que yo tenga el problema, hay un segundo problema, y es el que ¿qué va a suceder con este recurso que yo incorporé en la organización? Entonces ahí, desde el inicio, debo de manejar la variable desincorporación de un recurso porque el del proyecto va a regresar a la función. Eso va a tener recursos ahí redundantes. Entonces ahí hay eso que, digamos, hay que considerarlo y hay que manejarlo también. Perfecto. Muchísimas gracias, Ned, nuevamente por estas. No, por favor. Oye, no sé si respondí, Rocío, si está claro. Si hay algún otro comentario. Sí, Ned, muchísimas gracias. No, estamos a la hora. Excelente, excelente, qué bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o inquietud o comentario o algo que quiera compartir, pues es un buen momento y espacio. De parte de PMI, capítulo República Dominicana, Ned, te damos las gracias por tremendo webinar de esta noche. Yo creo que estas son de las presentaciones donde cuando se termina el evento, tú sí requieres esa presentación para utilizarla de guía y consultar toda esa información y todas esas buenas prácticas y pasos que ahí bueno, se plasman. estamos a la orden, Hugo. No solo para el capítulo de República Dominicana, como te dije al principio, sino bueno, para cualquiera que estamos totalmente abiertos a la orden. Bueno, ya otras personas saben, pues nosotros estamos siempre tratando de colaborar y de ayudar. Estamos muy abiertos a eso desde el equipo de nuestra empresa, desde el capítulo de Venezuela, del cual soy voluntario. Estamos totalmente abiertos para hacer cualquier contribución, cualquier actividad que nos inviten, ¿cómo no? Excelente, excelente. Ahí saludos a los amigos que están escribiendo en el chat, dando las gracias por el webinar de esta noche. Ahí conozco a alguno, el señor Juan Carlos Albelo y a los demás. Muchísimas gracias. Y gracias nuevamente, Ned, por compartir estas vivencias. Les invitamos... no sé si es posible, Hugo, poner las cámaras y saludar para cerrar a quienes están conectados. Pues claro, si todo el mundo, si quieren encender su cámara para saludarnos a todos, mandar ese último mensaje ahí. Ahí están todos. Ahí está, Ned. Si quieres puedes tomar un screenshot y guardar a todas las personas que participaron en este evento y están encendiendo sus cámaras ahí. Ahí los vemos a todos. Gracias a quienes se conectaron y gracias por las preguntas y por la participación muy amable. Ahí los vemos a todos, realmente. Es muy humano cuando vemos las caras de todas las personas que han participado. Les invitamos a que llenen nuestra encuesta de satisfacción. También se la vamos a hacer llegar vía WhatsApp. Y recordándoles que este evento le da un PDU técnico a las asistentes que tienen una certificación de PMI. Y nada, les invitamos también a participar en los demás eventos que tenemos. En este mes de agosto tenemos un evento muy especial porque este evento está dirigido solamente, o sea, lo inscribe el tutor, pero está dirigido solamente a adolescentes de 12 a 15 años. Y ahí es un público muy particular de una iniciativa de PMI llamada PMI Youth, o sea, de juventud, donde se le inculcan a esos jóvenes entre 12 y 15 años, adolescentes, las buenas prácticas de gestión de proyectos. Es un taller que se van a hacer prácticas, se van a hacer varias dinámicas y es muy interesante. Y si quieren inscribir a a sus hijos o algún sobrino o algún primo o alguna persona que conozcan que esté interesado, es muy importante este taller que va a tener un cupo limitado
y es uno de nuestro primer evento realmente que va a ser dirigido a ese % de la población, a esa juventud como tal. Y nada, señor, ustedes saben que este año decía que este año tenemos nuestro Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. Por algún momento me iba cuando ponía la presentación del Congreso. Me está dando algún tipo de error, pero lo tendré que poner de la forma tradicional. Entonces, les decía que este año vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. Este congreso va a ser nuevamente en el Hard Rock Hotel y Casino, y va a ser del 16 al 18 de septiembre de este año, 2021. Ahí vamos a estar, pues, tratando diferentes temas como tecnología, innovación, ciberseguridad, nuevos marcos de trabajo en gestión de proyectos, gestión de riesgo, colaboración, liderazgo y demás. Y toda esta información del Congreso la pueden encontrar en nuestra página web de pmird.org.do, y les comento que es una experiencia donde nadie se va a arrepentir. Vamos a tener presencialidad con nuestro protocolo de bioseguridad, tanto en los salones como en los refrigerios, como en el cóctel. Al principio iba a ser híbrido, una virtual y presencial, pero se decidió de que fuese totalmente presencial. Y por allá estaremos. Es una tremenda experiencia que a todos les recomendamos. Y nada, señores, pues yo de mi parte muchísimas gracias. Gracias al señor Ned por la presentación de esta noche. Y nada, pues recuerden que cosas buenas suceden cuando se unen a PMI, y muchas cosas buenas ocurren cuando se unen a PMI capítulo República Dominicana. Que pasen feliz resto de la noche y muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Hasta luego. And the winner of the Chapter of the Year Award, Category 1, is the PMI Dominican Republic. The hard work that our volunteers have done to get up to here. So thank you to them. And thanks to my board that is over there.